Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Y le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial, donde nosotros estamos enseñando la palabra del Señor, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y más bien, si ustedes desean una copia de esta enseñanza en audio o por video, simplemente comuníquese con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. El número WhatsApp aquí local en Cusco, Perú es 993-093-959. 993-093-959. Y para nuestra audiencia internacional el número es 51-993-093-959. 51-993-093-959. Y con gusto a través del texto de WhatsApp nosotros te enviamos gratis una audio o video de este programa para su bien. Muy bien, vamos ahora a entrar en una nueva sección de escrituras y es aquí en Mateo capítulo 7 de versículo 15 hasta el 20. Mateo capítulo 7, versículo 15 hasta el 20. Y aquí el tema es una advertencia ante falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles. Aquí esto es repleto hoy en día en las iglesias postmodernas donde nos encontramos, donde hay muchos falsos. Y la tragedia es que la mayor parte de la iglesia no tienen el discernimiento espiritual para discernir quién es un verdadero siervo de Dios y quién no es un verdadero siervo de Dios. Y lamentablemente muchas iglesias están llenas de un sinfín de falsos líderes. Nosotros queremos entrar en esta sección escritura estudiando las palabras del Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia, el que compró la iglesia con su sangre, el que dio su vida por ella. Debemos escuchar cuidadosamente lo que Él nos tiene que decir. Vamos a entrar en Mateo capítulo 7 del versículo 15 hasta el 20. Vamos a abrir nuestras Biblias y note lo que dice aquí, comenzando con versículo 15. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo produce frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Note aquí en esta breve introducción. Note que de qué está hablando Cristo en este pasaje. Está hablando de profetas, de hombres que proclaman y enseñan el Evangelio. Se supone que deben de proclamar y enseñar el Evangelio, pero el Evangelio de Jesucristo. Y lamentablemente muchos están enseñando el Evangelio de la iglesia, el evangelio eclesiástico, el evangelio de la religión, el evangelio de la iluminación, el evangelio de su movimiento. Nota bien, algunos son falsos profetas, hombres que enseñan el evangelio falso. Cristo dice 6 cosas. Él dice 6 cosas acerca de los falsos profetas y tenemos que estar bien claro lo que él dice. La opinión del hermano Eddie Ildefonso no tiene ningún sentido. ¿Sabe qué? Mis pensamientos, mis sentimientos y lo demás no es, está menos 0 menos 1, no tiene ningún valor. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor y qué es lo que dice su palabra? No bien. Abre su Biblia, guarde su lugar aquí, deténgase aquí en Mateo capítulo 7, versículo 15-20 y le queremos algo. Vete Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7, 8 y 9. Repito, Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7, 8 y 9. Dice esto, comenzando versículo 6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por gracia Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo le está dando una regañada, un jalón de orejas, ¿no? A la iglesia en Galacia, ¿no? A los de Gálatas, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice, me maravillo
de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y sabe que hay muchos que andan siguiendo falsos maestros, falsos pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Mira lo que dice el versículo 7. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo los anunciara otro evangelio contrario al que los hemos anunciado, sea anatema, sea condenado, sea maldecido permanente, siempre para siempre. Es lo que está diciendo aquí. En versículo 9, como hemos dicho antes, también repito ahora. Versículo 9. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema, sea maldecido, sea condenado. Ahora, te recuerdo que te dije que Cristo dice que hay 6 cosas, 6 señales, 6, vislumbres pequeñitos que tú puedes notar y discernir cuando alguien es un falso profeta. La primera cosa es su presencia. Su presencia. Quiero que note esto. ¿Qué quiere decir su presencia? Cuidado. Mateo capítulo 7, versículo 15. Cuidados, dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y estos lobos rapaces, ¿no? Si tú tienes discernimiento en la palabra, si la palabra es algo que domina su alma, domina su espíritu, domina su vida, tú puedes notar las cosas rápido. La segunda cosa es su rasgo principal. Su rasgo principal. Mira otra vez. Lo que dice el versículo 15. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Su rasgo principal, sus vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. La tercera cosa, su marca identificatoria. Su marca identificatoria, el fruto que se recoge. El fruto que se recoge. Mira lo que dice el versículo 16. Mateo 7:16. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? La cuarta señal, su verdadera naturaleza. Su verdadera naturaleza no es buena, sino corrupta y mala. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 17. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Escucharon? Todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Se conoceréis por sus frutos. ¿Ven? Su naturaleza natural, su verdadera naturaleza, no es buena, pero es corrupta y mala. La quinta señal es esta. Su fruto sin esperanza. Su fruto sin esperanza. No pueden, escuche bien, no pueden llevar fruto bueno. Solo pueden dar fruto corrupto y malo. ¿Por qué digo eso? Porque miren lo que dice el siguiente versículo. Mateo capítulo 7, versículo 18. Mateo 7, 18 dice, un árbol bueno no puede producir frutos malos. Es imposible. Un árbol malo produce un árbol malo produce frutos buenos. Ni un árbol malo produce frutos buenos. No es posible. Está claro. 6. Su terrible futuro. Su terrible futuro. Hay un juicio. Hay un juicio. Mira lo que dice el siguiente versículo. Mateo capítulo 7, versículo 19. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol que no da un buen fruto, ¿no? ¿Ves? Es cortado y echado al fuego. Así van a terminar en las llamas del infierno. 7. El fruto los declara. El fruto los delata. Lo que dice en el 7 versículo, Mateo capítulo 7 versículo 20. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen. Es lo que ellos literalmente han hecho, no como se excusan o se explican.
Su conducta, su comportamiento, las motivaciones de sus corazones se tienen que revelar a través de sus acciones. Siempre se va a manifestar. Ahora vamos a comenzar y dividir esta sección de escritura en varios puntos, ¿no? Punto número 1, lo que dice, vamos a regresar a versículo 15, Mateo capítulo 7, y aquí estamos hablando que los falsos profetas están presentes. Los falsos profetas están presentes, están entre nosotros ya. Este no es una advertencia. No es una advertencia del futuro. Ya están aquí con nosotros y están repletos por todas partes. Y él dice, Mateo capítulo 7, versículo 15, dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuando tú tienes a alguien, un profeta, un pastor, un maestro en la iglesia, que siempre dice, todo está bien, mija, todo está bien, mijo. Mira, mamita, papito, todo está bien, a pesar que tú andas mal, y tú andas en un estado de desobediencia, un estado de rebeldía, ¿ves? Andas en un estado de carnalidad, mundalidad, y te dicen, no, todo está bien. Ya tú sabes que tú tienes un problema, porque ese es un falso. ¿Ves? Él te da esperanzas en la carnalidad. Donde te dejan, donde te ven. Mira, un verdadero hombre de Dios te va a hablar la verdad en la cara, de cara a cara, bigote a bigote, panza a panza. Te va a hablar la verdad en la cara con la palabra. Es cierto que te va a hablar con amor, pero te va a hablar bien firme. Ahí te va a caer gordo, no te va a gustar. Ya tú sabes, alguien te está hablando la verdad. Pero cuando dice todo está bien, ya tú sabes que andas mal. Mira. Aquí hay dos temas acentuados. Aquí hay dos temas acentuados. Primeramente, Cristo dice guardaos, cuidaos, ¿no? La palabra aquí significa tener cuidado, protegerse, estar atento, en alerta, ¿no? Cuidarse uno mismo, siempre esté en un estado de alerta. Es una palabra enfática, ¿no? La advertencia es clara y fuerte. Es la responsabilidad de las ovejas de estar cuidando, mirando, fijándose, discerniendo. No es que sean llevados por las y no permitir que sean llevados por las narices. La segunda cosa es que Cristo nos advierte. Una de las principales razones que nos impide buscar la puerta correcta y el camino correcto, como estuvimos estudiando, ¿te recuerdas? En Mateo capítulo 7, versículos 12, 13 y 14, ¿no? Es buscando la salvación del cielo, son los falsos maestros. Uno de los problemas grandes en las iglesias son los pastores, son los falsos profetas, son los falsos maestros. Más bien, ¿sabe qué? Si 80, y me atrevo a decirlo, si 80% de los pastores hoy en día se echen atrás del púlpito, bajan de la plataforma y salen por la puerta a vender periódicos, la iglesia se puede sanar. El problema de la iglesia es eso, es su liderazgo que permite un sinfín de cosas. Permíteme, abre sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Mira lo que dice versículo 3 y 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4 dice, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Así están las iglesias, llena de gente que está más enamorado con las telenovelas de la iglesia, la dramática de la iglesia, las fábulas de las iglesias, los mitos de la iglesia, las mentiras de la iglesia, la culturización de la iglesia y un sinfín de otras cosas. Y las iglesias, tenemos un proceso que no tiene sentido, porque no es bíblico. Y que la iglesia toma el voto a quien quiere, que no quiere que sea pastor. ¿Dónde está eso en la Biblia? No se encuentra, porque están buscando gente que le va a dar cosquilla a las orejas. Mira, la primera cosa tenemos que regresar donde tuvimos en la última serie de enseñanzas.
Te recuerda que estuvimos leyendo que había dos puertas en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. ¿Te recuerdas? Tenemos que regresar ahí brevemente. Mira lo que dice versículo 13 y 14 de Mateo capítulo 7. Dice, entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan. Mira. Vale más aquí en este momento inyectar aquí y recordarnos que existen dos puertas, ¿no? Una ancha y otra angosta. ¿Cuál de las dos puertas se encuentra su pastor? ¿En cuál de las dos puertas se encuentra el maestro en su iglesia? ¿En cuál de las dos puertas se encuentra el liderazgo espiritual de su iglesia? ¿Ves? Están guardando están frente a la puerta ancha, dándole a todo el mundo la bienvenida, o está enfrente de la puerta angosta. Todo hombre está ante la puerta ancha automáticamente cuando nacemos, porque nacemos en un mundo perverso. Esta está inmediatamente ante él automáticamente y se le presenta directamente. Es la única puerta que ve. En efecto, está tan cerca que es innecesario entrar, porque ya está dentro de ella. Con dar un paso ya ha entrado en ella. Esa es la realidad. Cuando tú y yo nacemos, ves, en lo natural, en esta tierra, ya nacemos dentro de esa puerta ancha. Ahora, la puerta angosta no se ve. La persona tiene que buscarla y para hallarla, ¿no? Es angosta y además mira en dirección contraria a la puerta ancha, y esto significa varias cosas. Mira, el punto es impactante y fuerte. Mira, primeramente, el camino de la vida eterna es muy específico y muy pocos lo escogerán. Esa es la realidad. ¿Por qué tú crees que la Biblia nos llama a nosotros ir y predicar, ir y hacer discípulos? Que seamos luz, sal y luz al mundo. ¿Ves? Dios nos envía a nosotros, igual como los demás, que somos imperfectos. Eso es cierto. ¿Ves? Y no pretendemos de ser otra cosa, porque no somos perfectos. Pero la razón por que Él envía hombres y mujeres por todo, y estamos regados por toda parte del mundo, para predicar el Evangelio, sea por la radio, sea por el internet, sea por la televisión, ¿me comprende? Sea en las calles, sea en los mercados, no importa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la puerta angosta, la puerta estrecha, va a lo contrario de la puerta angosta y amplia. Y la puerta angosta no se ve porque ellos están acostumbrados en un ambiente donde la puerta es tan grande y el mundo es tan grande, donde la mayor parte están. No se halla esa puerta estrecha, angosta, y necesita que venga alguien a predicarle el evangelio de arrepentimiento al Señor para que tú puedas hallar esa puerta estrecha. Esa es la razón. Porque estamos por todas partes, en toda parte del mundo, predicando y compartiendo el Evangelio, ¿no? Lo cual nosotros nombramos la evangelización, ¿ves? Compartiendo el Evangelio. El camino a la vida eterna es muy específico. Este es el punto. Y muy pocos lo escogerán. Abre su Biblia en el Antiguo Testamento, por favor. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 21, versículo 8. Jeremías, capítulo 21, versículo 8. Mira lo que él dice. Dice, y dirás a este pueblo. Dios le habla al profeta Jeremías y dígale esto. Así dice Jehová, así dice el Señor, así dice Dios. He aquí pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Dónde tú crees que Cristo saca este concepto que nosotros hallamos, ¿no? En Mateo capítulo 7.
En versículo 3 y 4 dice, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Ves? Cristo, ¿ves? Cita aquí lo que dice el profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 21 versículo 8 dice, así dice Jehová, dice el Señor, aquí pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Ahora tú y yo tenemos una responsabilidad. Después que se oye el evangelio, ahora tú tienes que tomar una decisión. Porque ya se te presentó en claro, en blanco y negro, el camino de la vida y el camino de la muerte. Ahora tú tienes la parte que se nombra la responsabilidad humana de escoger y decidir, ¿creo Dios o no lo creo? Punto. La segunda cosa que tenemos que reconocer es que no hay otra alternativa. ¿Me está escuchando? No hay otra alternativa. Existe un solo camino, no muchos. Un solo camino, no muchos. Tercero, el camino es una persona. El camino es Jesucristo. Si una persona desea vida eterna, tiene que venir a Dios por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Y si usted, mira, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dice textualmente, escuche las palabras de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él está bien claro. Lo voy a repetir. Estas no son las palabras de Eddie Ildefonso. Él dice, yo soy el camino. ¿Quién está hablando? Jesús. Y me dice, yo soy la verdad. ¿Quién está hablando? Jesús. Yo soy la vida. ¿Quién está hablando? Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién está hablando? Jesús. Él está súper claro. Ahora tú acepta o rechaza. Esto está bien claro. En el libro de Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo, escuche bien, dice, y en ningún otro hay salvación. Cuando dice en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que dado a los hombres en cual podemos ser salvos. ¿De quién está hablando? Está hablando que no, bajo ningún otro hay salvación. Jesucristo, no, porque no hay otro nombre, Jesucristo bajo el cielo dado a los hombres. Él está bien claro. Hay dos caminos. Otra vez regresamos. Mira, no importa en qué sección de escritura que nosotros nos hallamos, siempre vamos a regresar al evangelio del Señor Jesucristo. Hay dos caminos. Ahora regresa conmigo Mateo capítulo 7. Otra vez, mira lo que dice versículo 13 y 14. Dice, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Mira, una vez más, aquí está hablando de la vida, está hablando de la salvación y decisión. Salvación, vida y decisión. Salvación, vida y decisión. Existen dos caminos o dos rutas, ¿no?, hacia la vida. Uno fácil y otro no. Uno fácil, otro difícil. Esa es la realidad. El camino ancho y fácil puede ser seguido sin reflexión alguna. Hay espacio abundante, para caminar. Hay abundante lugar para las cosas atractivas del mundo, crezcan y fascinan la carne. Fascinan nuestros ojos. Hay abundante espacio para que una persona pueda transitar sin ningún problema. Es fácil salirse del camino, es fácil. El camino ancho es el camino de los irreflexivos, si lo puedo usar así. Si puedo usar la palabra así, irreflexivos, indisciplinados, perezosos, mundanos, impíos, materialistas y carnales. Ahora, el otro lado de la moneda es que el camino angosto y difícil requiere un sinfín de cosas. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, requiere compromiso. ¿Qué palabra vulgar hoy día? Requiere compromiso. Requiere determinación. Requiere disciplina. Requiere control.
Y requiere, la última palabra es autonegación. Estas son palabras vulgares. Mira, estas son palabras que mucha gente detestan. Compromiso, determinación, disciplina, control, autonegación. ¡Estás loco! Pero esto es lo que requiere esta puerta angosta. Y ya sabe por qué es difícil. Porque requiere estos principios. A lo largo del camino, ¿no? Hay poco lugar. Es difícil avanzar en esta puerta estrecha. La persona tiene que estar constantemente alerta para no salirse del camino. El camino estrecho es de lo que piensan, es de aquellos que lo piensan. Siempre están mecanizando las cosas y analizando las cosas y a través de ese análisis anda anulando un montón de cosas que no son necesarias en su vida. ¿Ves? Y tú tienes que este es el camino de los disciplinados. Este es el camino de los responsables. Este es el camino de los verdaderos espirituales, bíblicos, no religiosos. Los dos caminantes pueden ser comparados como los irreflexivos y los pensantes, ¿no? Los indisciplinados y los disciplinados, ¿no? Los perezosos y los responsables, los materialistas o carnales y de la mentalidad espiritual, ¿no? Hay dos finales, ¿no? Otra vez vamos a rezar el versículo 13 y 14 de Mateo capítulo 7, ¿ves? Dice, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son las que la hallan. Mira, una vez más está hablando de tres cosas. Salvación, vida y decisión. Salvación, vida y decisión. Hay dos finales. El camino ancho finaliza en destrucción y muerte. Esto está bien claro en las Escrituras, ¿no? En efecto, mientras la persona aún está transitando, se dice de ella que se está pereciendo, ¿no? El camino estrecho termina en vida, es decir, en la plenitud de la vida, la plenitud de la vida en el ideal supremo de la vida. Permíteme. Abre su Biblia en Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10 dice esto. Escuche las palabras de Jesucristo. Jesucristo dice, el ladrón solo viene por una razón. Mira, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Están escuchando las palabras del Señor. Estas no son las palabras de Eddie Ildefonso. Estas son las palabras del Señor. Es importante captar esto. Mira, déjame ver si puedo pintar el cuadro de otra forma. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1 y nota lo que dice el versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad, locura. Porque la palabra de la cruz, aquí en versículo 18, 1 Corintios capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es necedad, locura, estupidez. Para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Aquí el apóstol Pablo está súper claro. Él está hablando de salvación y perdición. Salvación y perdición, ¿no? Aquí los hombres están ubicados en una de dos categorías. Lo que se pierden y lo que se salvan. No hay tres categorías, con todo respeto. Un hombre atraviesa la vida viviendo una de estas dos experiencias o se está perdiendo, descendiendo siempre hacia a la tumba, o se está salvando, ascendiendo, a ver, siempre a la vida eterna.
En el griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento que estamos leyendo y ahora está traducido en español para nosotros, ¿no? En el griego, ambas palabras son acciones continuas, ¿no? Son, la palabra es continua, perdiendo o salvando, perdiendo o salvando. Estas son palabras continuas gramáticamente hablando, ¿no? Son acciones continuas, es decir, un hombre se está perdiendo o se está salvando, ¿no? Las palabras, no son estáticas. No son estáticas. El hombre no está sentado, no está sentado tranquilamente. Siempre se está perdiendo, está prisionero. Está prisionero cada vez más de la carne y se está condicionando a aceptar un mundo agonizante que se está perdiendo o siempre se está salvando, quedando libre cada vez más de andar justa y piadosamente en este mundo actual. Por esa razón predicamos el evangelio de la iglesia. Pues en la iglesia siempre estamos predicando el evangelio así para afuera, para afuera, para afuera, por afuera. Por esa razón tenemos un grupo de hermanos que salen, ¿ves? Y ellos van por las calles evangelizando, van por las plazas evangelizando, compartiendo el evangelio. El hombre que es salvo está condicionado a romper, escúcheme, el hombre que es salvo está condicionado a romper las ataduras de un mundo agonizante y que se está perdiendo y a esperar a la aparición gloriosa del nuevo mundo. Nota bien que Pablo está bien claro, él está presentando dos categorías, aquellos que se están perdiendo y aquellos que se están salvando. La primera cosa es que la palabra terrible perdición, ¿no? Quiere decir estar perdido, estar completamente destruido, ¿no? Perder la vida eterna, estar destruido espiritualmente, estar aislado. Ahora, la gran palabra salvación se usa en las escrituras para describir al menos tres experiencias para el creyente. Permíteme a ver si lo puedo desarrollar de esta forma. Vamos a regresar a Romanos capítulo 1, versículo 16. Abre su Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 16, por favor. Dice, el apóstol Pablo está hablando. ¿Por qué no me avergüenzo? Dice, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Aquí la palabra salvación es la palabra en griego soteria, S-O-T-E-R-I-A, soteria en griego, ¿no? Y esa palabra significa liberación. Esa palabra significa acción de sanar. Esa palabra significa preservación. Ahora la pregunta es, ¿de qué necesita ser salvado? ¿De qué necesita ser liberado? ¿Y de qué necesita ser preservado el hombre? ¿De qué? Bueno, aquí hay varias cosas. Voy a regresar donde tuvimos en la última sección de escrituras, ¿no? Las escrituras pintan 5 cuadros. Hay 5 cuadros, ¿no?, que describen la salvación, mostrando la gran necesidad del hombre, ¿no? La primera es, número uno, es la salvación es liberación. La salvación es liberación de estar perdido, salvación de estar perdido, ¿no? Se presenta al hombre vagando en el bosque de la vida, tratando de ir a algún lugar, ¿no? Pero incapaz de encontrar el camino. Está perdido y se continúa caminando a tropezones por el bosque de la vida. Los matorrales y las espinas le quitarán las fuerzas y lo desangran hasta que caiga y muera, ¿ves? Su única esperanza es que alguien se dé cuenta de que está perdido y comienza a buscarlo. Aquí es donde hace la entrada el glorioso evangelio, porque se ve que la persona anda por el bosque de la vida y no sabe por dónde está. Y aquí viene el evangelio para buscarlo y encontrarlo. El evangelio glorioso de la salvación.
Dios ve al hombre perdido y envía a su Hijo Jesucristo a buscar y salvar al hombre. Note que la salvación es Cristo. La salvación no es el pastor. La salvación es Cristo. La salvación no es la iglesia. La salvación es Cristo. La salvación no es la religión. La salvación es Cristo, no es la denominación. Es una persona, Cristo, el Hijo de Dios, que busca y salva al hombre de su perdida condición, que pone al hombre en el camino recto y que conduce a la vida eterna. Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 18. Y en Mateo 18, escuche lo que dice versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12, Mateo 18 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. Dios nunca hubiera enviado a su Hijo a esta tierra si no había reconocido que 99.99 de que se encuentra aquí en esta tierra, 100% estaban perdidos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se había perdido. Versículo 12. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar a los que se habían descarriado. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. San Lucas capítulo 15 versículo 4, por favor, abre sus Biblias ahí. San Lucas capítulo 15 versículo 4 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja 99 en el desierto y va atrás a la que se perdió hasta encontrarla? Seguro que sí, eso es lo que está haciendo Dios. San Lucas capítulo 19, por favor, versículo 10. Abre su Biblia, San Lucas capítulo 19, versículo 10, donde él dice: porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? Vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Ese fue su misión. Por esa razón él bajó aquí en esta tierra. Es importante captar ese concepto y ese principio de servicio. Porque, mira, tú y yo somos llamados, escúcheme bien, para que no tengamos ningún malentendimiento aquí. Todos nosotros que hemos sido rescatados, salvos, lavados por la sangre de Jesucristo, perdonados de nuestros pecados, sabiendo que no merecemos eso. Ahora nosotros somos llamados a ir a buscar, ¿ves? Y presentar el Evangelio por todas partes que nosotros nos encontramos. Escuche bien lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 14, por favor. El Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no pequéis más para que te venga alguna cosa peor. ¡Ya! Deja este juego religioso, este juego de las iglesias. Es tiempo de caminar como verdaderos hombres y mujeres que hemos sido rescatados, salvos por la sangre de Jesucristo. Y déjeme hablar a todos mis hermanos que dicen: bueno, ya estoy grande de edad, estoy cansado, estoy enfermo y esto. O sea, es buste, mira, estos son mentiras. Ya deja ese juego también. Hasta la última gota de energía, tú y yo somos llamados para predicar y compartir el Evangelio, aún dolorido. Yo me levanto cada día, mira, a esta etapa de mi vida con un montón de dolores. Pero tengo que levantar e ir adelante. Y que sea mi último respiro, la última respira sea compartiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. San Juan capítulo 10, por favor, abre sus Biblias. En Juan capítulo 10, mira lo que dice en versículo 9. Yo soy la puerta y el que por mí entraré será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es una persona, Jesús, no es la iglesia o la religión. Te dije que había 5 cuadros que describen la salvación. Punto número 1. La salvación es liberación de estar perdido. Punto número 2. La salvación es la liberación del pecado. La salvación es la liberación del pecado. Es importante que tú y yo podamos captar esta tremenda realidad. Mira bien.
¿Qué significa que la salvación es la liberación del pecado? Bueno, es la liberación de los errores, de las ideas y los pensamientos corruptos y la impureza moral y de una generación maligna y perversa en cuanto tú y yo estamos viviendo. Tú y yo estamos viviendo, escúchame bien, es en medio de esta generación maligna y perversa. No me importa qué país que tú te encuentras. Mira bien, tenemos que captar esto, que hay una, hay una infección, hay una enfermedad para la cual el hombre no encuentra remedio. Un amo cruel que esclaviza y no da libertad a sus cautivos. Un mundo maligno y perverso que el hombre no puede corregir. La única esperanza del hombre es que alguien descubra el remedio, y alguien con inteligencia y poder, alguien con inteligencia y con poder para hacerlo. Mira, aquí es donde hace su gran entrada Dios en este mundo, con su gloriosa salvación. Dios lo sabe todo acerca de la infección y la enfermedad y la esclavitud del pecado. Todo acerca de este mundo maligno y perverso. Entonces envía ¿a quién? Envía a su Hijo a salvar al hombre, a sanarlo y liberarlo y a rectificar este mundo. Mira, la salvación es, una vez más, es Cristo. Es Cristo que salva al hombre de la terrible tiranía del pecado, de la infección del pecado, de la esclavitud del pecado, de este mundo maligno y perverso por el pecado. La salvación hace algo más. Libra al hombre del aguijón, ¿no? Y la carga de la culpa de la vergüenza. Y pone en el corazón del hombre una profunda sensación de salud y paz con Dios. Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 1 versículo 21. Mateo capítulo 1 versículo 21, donde él dice: y dará a luz a un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. San Lucas capítulo 7 versículo 50. San Lucas 7 versículo 50. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. En el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 17. Juan 3 17 dice: porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Juan capítulo 5 versículo 34, Juan 5 34 dice: pero yo no recibo testimonio del hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvo. El Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 40. En Juan capítulo 5 versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Jesús no hace la declaración y la pregunta simultáneamente. En Juan capítulo 12 versículo 47, Juan capítulo 12 versículo 47 dice: al que oye mis palabras, Jesús está hablando, y no las guarda, y yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, me dice, sino a salvar al mundo. Al que oye mis palabras y no las guarda. Jesús está hablando. Yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Él está apelando a tu corazón. Dale vuelta a este asunto en caminar completamente independiente de Dios. Abre sus Biblias en Hechos capítulo 2 versículo 40. Hechos capítulo 2 versículo 40, donde él dice lo siguiente. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, ¿ves?, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Tú sabes por qué este mensaje suena tan raro? ¿Ves? Y la gente está escuchando en las emisoras, en las radios, ¿ves?, y están escuchando en la televisión, y dice: pero ese tipo está raro, es la única cosa que habla, es tan raro. ¿Sabe por qué suena tan raro? ¿Ves? Porque estamos tan alejados, tan alejados de las cosas de Dios, y aún a pesar que somos una bola de religiosos, hemos entrado en un mundo religioso perverso.
Él dice, y con otras muchas palabras, Hechos capítulo 2, versículo 40, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Abre su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. No, tú no lo mereces, yo no lo merezco, no lo merecemos. Esta es una obra de gracia, y aún es Dios que viene a depositar esa fe en tu corazón para creer. Abre su Biblia en 2 Tesalonicenses, por favor. En capítulo 2, versículo 10, según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, más cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nosotros no estamos hablando de religión, por favor. Yo no estoy hablando de las iglesias, por favor, porque ninguno de los te puede salvar. Y sabemos, si es que somos honestos, que las iglesias y las religiones están llenas de hombres que son perversos, mentirosos, son más cultural que escritural. Estamos hablando de una relación íntima y preciosa con Dios. Quiero ser bien claro en esto. Según Timoteo capítulo 1 dice esto. Según Timoteo capítulo 1 versículo 9 y 10. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En el libro de Tito, capítulo 3, por favor. En Tito capítulo 3, mira lo que dice en versículo 5. En Tito capítulo 3, en versículo 5, donde él dice lo siguiente, dice, nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Ahora, la tercera cosa que tenemos que reconocer, donde yo te había dicho bien claramente, es que, mira, hay 5 cuadros que describen la salvación mostrando la gran necesidad del hombre, ¿no? Yo dije, número 1, la salvación es liberación de estar perdido. Número 2, la salvación es la liberación del pecado. Ahora llegamos al punto número 3, que es que la salvación es la liberación futura del todo mal y de toda la corrupción, del envejecimiento, también del desgaste físico, el del deterioro y la decadencia, de la muerte y el infierno. Mira, es la redención, por decirlo así. Es la redención completa del espíritu y el cuerpo del hombre en el tiempo del fin del mundo, porque este mundo se va a acabar. Es la salvación de la ira de Dios. Salvación que libra al hombre de estar separado de Dios eternamente. Es la vida y la exaltación que los creyentes recibirán en el momento del triunfo final de Jesucristo. Es la salvación que guardará al hombre salvo y perseverará en el tiempo y en la eternidad. El hombre y su mundo se describen diciendo que llevan la semilla de la corrupción en su naturaleza misma, semilla de corrupción que corroe y provoca en el hombre. Mira, el envejecimiento y el desgaste, eso es real. El deterioro y la decadencia, la destrucción y la muerte. Otra vez, el hombre no tiene esperanza a las solas aquí en la tierra. No puede detenerse él ni su mundo en el camino a la muerte y a la destrucción. Pero Dios puede salvar al hombre y a su mundo. Dios puede librarlo del terrible destino de su muerte y destrucción. Este es el mensaje de la salvación. Dios ama al hombre, a su mundo y quiere salvarlos. Así que envió a su Hijo al mundo para salvarlos. Note que la salvación es la redención.
es la redención completa del cuerpo y del alma del hombre en el futuro. Es una redención que salva al hombre del proceso de envejecimiento y del desgaste y también del deterioro, ¿no? La desintegración, de la muerte y de la condenación en el infierno. Miren, la salvación es la perfecta liberación de la ira de Dios, una salvación que libra al hombre de la eterna separación de Dios. La salvación es el don de la vida y la exaltación, una salvación que será dada a los creyentes en el triunfo final de Jesucristo. La salvación es la presencia de una perfecta seguridad, ¿no? Una salvación que da seguridad y perseveración, tanto en el tiempo como en la eternidad. Permiten, abre sus Biblias allá en Romanos capítulo 8, versículos 23 y 24. Romanos capítulo 8, versículos 23 y 24 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros mismos también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Él dice, ¿por qué? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, una vez más, dice en versículos 9 y 10. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Según Timoteo capítulo 4 versículo 18 dice esto, dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial, y a Él sea la gloria por la gloria de los siglos. Amén. Primera Pedro capítulo 1 dice esto, versículos 3, 4 y 5. Tenemos dos versículos para concluir aquí. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Y el último versículo dice, 1 Pedro capítulo 1 versículo 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este es el evangelio que todos nosotros tenemos que abrazar para entrar en el reino de los cielos.